Dios le defienda. Son pláticas, pequeños temas que nos van a ayudar, pensamientos, dice ahí también, para tener una vida victoriosa. Si usted se fija, todos de alguna u otra manera han sido en algún momento víctima de injusticias. De hecho, el mundo está lleno de injusticias, pero no es lo mismo. Pero algunos llegan incluso a pensar que la vida es injusta. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no creemos eso. Pero fíjense, no estamos exentos de experimentar alguna injusticia. Para este punto, varios o muchos ya estarán recordando alguna experiencia de injusticia y la pregunta es, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Los sentimientos o emociones que aparecen cuando se experimenta una injusticia son variados y pueden ser estos: dolor, decepción, engaño, traición. Y finalmente llegamos a un punto en donde no que nos resignemos necesariamente, pero lo aceptamos y lo único que clama nuestro ser dentro de nosotros es justicia. La palabra del Señor el día de hoy nos va a recordar algo que probablemente muchos sepan, pero que no todos han aplicado. Y cuando digo esto lo estoy diciendo con mucho conocimiento de causa, porque cuántas veces lo enseñé, cuántas veces lo prediqué, pero siempre que lo hacía, evidentemente tenía que ir yo a un tiempo de reflexión personal. Y cada vez caía en cuenta de que había algo pendiente, que todavía había algo pendiente. La idea el día de hoy también es ayudarles a ir a ese terreno, a reconocer cómo está usted en su vida. La palabra dice en Hebreos, el capítulo 10, versículo 30, en nuestra amada versión Reina Valera del 60, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hasta aquí nosotros sabemos y entendemos bastante bien que cualquier acto de injusticia que nosotros hayamos sufrido o experimentado, debemos encomendarlo a Dios, porque Dios es, entre otras cosas, nuestro vengador. Pero permítanme, suena fea ya la palabra, hay una mejor que vamos a ver dentro de un instante. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hay muchas palabras que pueden describir qué es lo que, humanamente hablando, queremos cuando experimentamos injusticia. Él abrió una pequeña lista, dice revancha, desquite, ajuste, escarmiento, desagravio y finalmente lo correcto y lo justo. Lo único y lo más a lo que debemos es aspirar es simplemente a justicia, y no a cualquier justicia, no la justicia que nosotros quisiéramos tomar por nuestra propia mano, sino a la justicia divina. Hay una forma en que nosotros podamos obtenerla, pero lamentablemente muchos, aún siendo cristianos, no la llegan a obtener. ¿Por qué? Porque están cometiendo un pequeño y grande error en el proceso. Una vez más, quiero ver el mismo pasaje en una versión distinta. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, yo pagaré. Nosotros a veces queremos hacer justicia por nosotros mismos. A veces queremos que alguien más haga justicia por nosotros, y peor todavía si le encomendamos a alguien que haga justicia por nosotros. La palabra nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros, nada. Y si algo podemos hacer es simplemente encomendarlo a Dios. Esta palabra encomendar la hemos visto recientemente y significa pues entregar, depositar en sus manos, en su autoridad, en su voluntad, para que Él haga u obre conforme a su santa y divina voluntad. Nosotros podemos equivocarnos y lo hacemos muy a menudo. ¿Cuánto más cuando nuestras emociones se ven profundamente afectadas? ¿Cuánto más cuando el dolor, la decepción, el engaño, la traición le embarga? Es muy malo pensar en una decisión o en una acción en esas circunstancias. Lo único, y por eso la importancia de la palabra, que lo hemos visto y seguimos estudiando, que esta esté profundamente en nuestros corazones.
porque ante cualquier situación nuestra respuesta o nuestra reacción será basada en aquello que abunde en nuestros corazones, la palabra del Señor. ¿Está usted tratando con un caso no resuelto de su pasado que necesita ser resuelto? Hacemos una pausa, unos segundos, porque como cristianos creemos que tenemos todo resuelto. Y si empezamos un poquito, con detención, con detenimiento, diligencia, y sobre todo si le pedimos al Señor que nos revele, podemos encontrar o descubrir algunos de esos asuntos no resueltos. Y todos los asuntos no resueltos tienen consecuencias. Ahora, mientras más lejos están en el tiempo, mientras más profundo en el, entre comillas, olvido, mayores son las consecuencias que éste llega a tener. Espero que haya encontrado ya, recordado o descubierto algo. La siguiente pregunta es: ¿está esperando su día de justicia o retribución? Si le encomienda a Dios, Dios se encarga. Y Dios nos dice que a su tiempo, que ese tiempo está cercano y que ese tiempo se apresura, si nosotros se lo encomendamos a Él. Dios promete en su palabra que es nuestro vindicador. Vamos a verlo en un instante. Él promete que es nuestro vindicador. Él es su defensor. Resolverá el caso y restituirá todo lo que el enemigo le ha robado. Dios, su vindicador. Dios, su defensor. ¿Qué significa vindicador? Es el que vindica, ajusta, escarmienta, venga, desagravia o desquita a alguien al que devuelve el agravio, ofensa u ultraje contra alguien. Después de leer esto o de escuchar esto, de enterarse, ¿no cree usted que tenemos mucho por qué estar agradecidos y mucho que confiar en nuestro Dios? Porque eso nos dice que cualquier injusticia, cualquier asunto no resuelto, si se lo encargamos al Señor, Él lo hará, y lo hará en su tiempo y lo hará eficazmente. En Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 35, en el Antiguo Testamento dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Hace un momento decía: a su tiempo, el tiempo de Dios, su aflicción está cercana y lo que les está preparado se apresura. Hermanos, Él, Dios, como nuestro vindicador, nos dice y nos promete cómo hay celeridad o prontitud dentro de sus tiempos para que Él haga justicia. Veamos otro pasaje de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, y nos lo firma. En otras palabras, cuando Él dice el Señor, nos lo está firmando, se está comprometiendo formalmente, no solo al decirlo, sino a que esto sea llevado a la Escritura. Y Dios no solo no se equivoca, sino que Él es cumplidor, digámoslo así. Dios, no nosotros, Dios. Otros pensamientos, y esto es clave: pero para permitirle a Cristo, a Dios, que ajuste sus cuentas, las suyas, las que le deben, usted tiene que perdonar a otros. De la misma forma en que Él lo perdonó a usted cuando era culpable de pecado. Hay un requisito. Sí, Él es nuestro vindicador, Él es nuestro defensor, Él es nuestro justiciero, pero para hacerlo nos pide a nosotros que cumplamos ese requisito. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él quiere nuestra salud, Él quiere nuestro bienestar.
nuestra salud emocional y todo asunto no resuelto, esos deseos de venganza, de ajuste, de revancha, de desquite, etcétera, etcétera, son simplemente amargura. De hecho, alguien dijo por ahí que la venganza es mala, mata el alma y la envenena. Una persona con asuntos no resueltos, sin saberlo, tiene una putrefacción en el alma. Y esa no se detiene, avanza y avanza, es como una gangrena. Y muchos, sin saberlo en vida, están muertos o muriendo. Hermanos, ¿cuál es su situación? Siga reflexionando al respecto, porque esto tiene más ramificaciones de las que usted pudiera esperarse. Las tuvo conmigo, ¿por qué no las va a tener con usted? Entonces, atendamos. Otro pensamiento: usted tiene que perdonar a aquellos que le han hecho mal. Usted tiene que perdonar a aquellos que le han hecho mal. Les voy a decir, no es fácil. No es fácil, porque si no, no habría ningún problema. Pero tenemos un problema precisamente por eso, porque no es fácil perdonar. Incluso el llegar a perdonar dependerá de muchos factores, pero también del grado, del tamaño, de la dimensión o del género de la ofensa. Y nosotros no podemos ponernos en el lugar de otras personas como para juzgar, pero pensemos en nosotros mismos. Ahora, pensando que esa cuenta aún queda pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso lo puse ahí, porque puede haber alguna mala interpretación. Cuando nosotros perdonamos, lo hacemos en primer lugar por obediencia a Dios, que nos dice que debemos perdonar. En segundo lugar, lo hacemos porque nosotros queremos y necesitamos el perdón diario de Dios. Y dice que Él nos va a perdonar en la misma dimensión o en la misma proporción con que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Por lo tanto, si hay un porcentaje en que nosotros no hemos perdonado, ese mismo porcentaje se aplica a nosotros de no recibir el perdón de Dios. Cuando usted está disfrutando el 100% del perdón de Dios, usted está sano y santo. Usted está limpio. Usted está lleno de energía. Pero cuando no, usted puede no verlo, pero lo sentirá. Cuando no está disfrutando el 100% del perdón de Dios, usted puede no verlo, pero lo sentirá. Y lo que es peor, las consecuencias se dejarán ver. Normalmente podemos mirar a una persona, podemos ver su rostro y podemos saber si está feliz o no está feliz. Podemos saber incluso si puede traer alguna amargura del alma. Podemos a veces saber incluso si esa amargura es añeja o antigua, porque generan rictus, arruguitas profundas en la piel, que algunas son de alegría, pero otras son de amargura. Entonces, por eso es tan importante. Mateo, el capítulo 6, versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo perdona usted a los que le ofenden? Vuelvo a decir, no es fácil. Y vuelvo a repetir, pero Dios nos lo manda. Para poder disfrutar 100% el perdón de Dios, debo yo aprender a perdonar al 100%. Hay que entender que cuando no hay perdón, nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Ese sentimiento de venganza, en cualquiera de los nombres que usted quiera darle, es como estar bebiendo nosotros un vaso de veneno queriendo matar al otro. Es como nosotros mismos estar clavando un cuchillo, un puñal en nuestro corazón, queriendo clavárselo en el corazón a la otra persona. Es una realidad. No puede gustarnos probablemente, pero tenemos que reconocerla y por eso vuelvo a decir, trabajar en ello. He conocido personas de todas las edades. Lo más triste es cuando son pequeños, ¿no? Pero hay pequeños que ya traen amargura o resentimiento porque una injusticia fue cometida, al menos a sus ojos, y eso le está amargando y lo está arrastrando por toda su vida. Y en la adolescencia comienzan a haber reacciones o explosiones. Hay otros que han llegado a la tercera edad o al final, a su etapa final o a sus últimos días, y no han sanado completamente.
Yo le he compartido ya más de una vez el gusto que me dio que los últimos 2 meses de vida de mi papá platicamos. Yo no le estaba dando terapia, no quiero atribuirme algo por el estilo, pero platicábamos. Y en ese platicar pude ir descubriendo cómo poco a poco él fue liberándose de lo último que pudiera haberle quedado. Y curiosamente, eso último que le iba quedando era de su infancia. Nada mejor que estar en paz. Una persona en paz es algo tremendo, es un don que no tiene comparación. No se compara con dinero, ni siquiera con juventud o con atributos. Es una virtud, es un regalo que Dios deposita en nuestra alma. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este versículo tiene que ayudarnos en la toma de la decisión de perdonar. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo único que realmente podemos hacer cuando hemos sido víctimas de injusticia? Encomendarlo al Señor y perdonar. Y perdonar para liberar o autorizar, entre comillas, a Dios para que Él obre en nuestro favor o por nosotros. Cuando nosotros no hacemos eso, no liberamos al que nos ha ofendido, al que nos ha provocado alguna injusticia, algún agravio, cuando nosotros no le dejamos ir mediante el perdón, no estamos permitiendo que Dios obre, porque Él dice primero: perdona. Y si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es nuestro propósito, no es nuestro deseo que nuestro enemigo se sonroje, pero sí es un detalle adicional. Cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos actuando de la manera en que Dios nos dice y de la manera en que Jesucristo nos enseñó. Yo no sé qué tan importante puede ser para usted. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino para que tuviésemos vida y para que tuviésemos vida en abundancia, eso quiere decir para que tuviésemos una vida plena, una vida victoriosa. Pero nuestra vida plena y victoriosa no la alcanzamos en su totalidad, sino hasta que nuestro carácter alcanza una estatura digna de la de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo puede verlo y le va a decir: ¿eres cristiano? Y le va a decir muchas cosas, no lo va a entender, pero definitivamente lo va a percibir, y de eso se trata. Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho hay alguien justo me dijo, hablando de la venganza: sí, dicen que dulce es la venganza. Dicen que dulce es la venganza. Pero es un dulce amargo, créamelo, porque finalmente va a traer consecuencias. Y la gran tentación es querer nosotros obtener justicia. Y aunque no sea o no se nos diera, eso es en general la gente, las personas, por nuestra propia mano, la quisiéramos ya. ¿Sí o no? Y Dios nos dice que Él lo va a hacer en su tiempo, que es pronto ese tiempo. Y que ese tiempo incluso se está acelerando, pero sigue siendo el tiempo de Dios. Este es el verdadero perdón. Liberar a otros para que usted pueda ser liberado. Liberar, entiéndase bien, no es olvidar. No. Perdonar tampoco es olvidar. Eventualmente el olvido llegará junto con la sanación total. Es simplemente liberar de responsabilidad a la otra persona y uno asumir, quedarse con el cargo, con el precio de haber sido ofendido, de haber sido traicionado, de haber sido estafado o decepcionado. Es simplemente entonces dejar o liberar a otros. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué? Para que usted pueda ser liberado. ¿Cuántas personas? Yo no sé cuántas ni cuáles han sido las injusticias que usted haya padecido.
Pero lo más probable, y usted ni se imagina, que a lo mejor alguna de esas personas que le ofendió, que le lastimó, que le traicionó, a lo mejor hasta ni siquiera ya está vivo o viva. Y está recordándole, si no constantemente, si no conscientemente, pero estar permitiendo que permanezca ese episodio sin perdón en su vida, a usted le está causando daño. Y usted está atado. Entonces, liberar a la otra persona es liberarnos a nosotros mismos. Cuando perdonamos, no lo estamos haciendo por el bien de la otra persona, lo estamos haciendo en obediencia a Dios. Y si usted, no significa que sea egoísta, pero si usted sí quiere y usted piensa en usted, usted dirá también, esto me trae salud. Cuando usted ha perdonado, cuando usted perdona, usted trae o consigue salud o sanación a su alma. Y lo más importante, entonces usted también libera a Dios o le permite que Dios obre por usted y en su favor. Cuando nosotros siquiera intentamos hacer algo al respecto, intentamos hacer o obtener justicia por nuestros propios medios, ¿sabe qué pasa? Nosotros no solo estaríamos desobedeciendo a Dios, efectivamente estamos desobedeciendo a Dios si así hacemos, pero también lo que estamos haciendo es privándonos a nosotros mismos el derecho y el don de que Dios haga justicia por nosotros. Él dice, bueno, si tú lo vas a hacer, hazlo, y eso es todo. Pero si tú vas a perdonar, perfecto, yo me voy a encargar de aquella injusticia y de aquella persona. Pensaba incluso cómo liberar a una persona es liberarnos no solo a nosotros mismos, sino que incluso es permitirnos volar. Por mucho tiempo yo no estaba consciente de esto que les he compartido, de que habían asuntos pendientes en mi vida. Y eso me marcaba, me condicionaba, me limitaba, me impedía, en definitiva, poder vivir esa vida victoriosa, poder subir o levantarme. ¿Por qué? Porque es como un lastre, es un peso. Y usted no lo sabe, pero si no lo ha dejado ahí, si no ha perdonado, está ahí en su subconsciente. Está ahí como una maldición para usted, porque está en desobediencia. Al caminar y vivir perdonando, usted demuestra que confía en que Dios le retribuirá lo que ha perdido y lo defenderá. Cada vez que pienso en esto, pienso en lo veraz que es la palabra de Dios, en lo veraz y en lo justo que es nuestro Dios. Por muchos años no lo experimenté, y cuando lo experimenté, debo decirles que Dios me regresó todo lo perdido. Debo decirles que Dios me regresó incluso todo lo que nunca tuve. Debo decirles que Dios me regresó incluso todo aquello con lo que ni siquiera soñé o me imaginé. Debo decir, mi familia espiritual, y todavía mucho más. Hermanos, no solo el estar libres y el estar sanos, sino que incluso bendiciones. Y la bendición, así, por eso dije eso, de volar. Hay personas que dicen, yo no sé por qué todo me sale mal. Yo no sé por qué la gente no me quiere. Yo no sé por qué. Por eso se ve la falta de perdón, el deseo de ajuste de cuentas, la herida que hay en su ser. Otro pensamiento, demuestra que tiene fe en que Dios es su defensor. ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Cree usted en Dios? ¿Está siendo obediente y está entregando todo aquello al Señor? Él honrará su fe y obrará a su favor en cada ocasión. Experiencias miles. Y debo decirles que incluso me he visto en la situación de, bueno, ¿a quién obedecer? ¿A Dios o a los hombres?
a la justicia de los hombres o someterme a la justicia de Dios? He entregado mi caso al Señor. No me he sujetado a lo que el hombre o el mundo pueda decir. Y Dios nunca, nunca, nunca me ha defraudado. En sus tiempos y a su manera, Él ha cumplido, pero nunca me ha defraudado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no experimentarlo? ¿Por qué no, entre comillas, poner a prueba su fe, que sería casi como poner a prueba a Dios? Porque Dios puede, Dios quiere. ¿Cree usted? Entonces obedezca, siga el consejo. Nuestro Señor Jesucristo, este es el último pasaje que vamos a compartir y es el pasaje que a mí me impactó. Es el pasaje de los varios que hay más poderoso y que a mí me hizo tomar decisión. Y la decisión fue simplemente encomendarlo al Señor. Yo recuerdo muy bien, crecí en la iglesia y me tocó ver muchas cosas en la iglesia. Y una de las cosas, a raíz de lo que viví y experimenté, yo dije, Señor, líbreme. Nunca, nunca, nunca jamás quiero yo ser ni el gestor, ni parte en una situación que pueda causar daño a la iglesia como división. Antes acepto cualquier injusticia. Las ha habido a lo largo de los muchos años ya que ustedes saben que tengo en el ministerio. Y siempre lo he encomendado al Señor. Y siempre el Señor ha hecho justicia. Y por eso yo le digo, hágalo. Pero nunca olvide que su parte en todo esto es perdonar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, hermanas, hoy, al retirarse a sus casas, dedíquenle un tiempo, o quizás puede dejarlo hasta mañana muy temprano. ¿Qué puede haber pendiente en su vida? Que le esté limitando, que le esté coartando, que no le permita liberarse, que no le permita sanar, incluso que no le permita volar. Vamos a orar. Después de este versículo, que es el mismo, pero en otra versión, no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse. Cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Leemos juntos. Amado Padre Celestial, gracias por ser mi defensor. Le pido ahora mismo que examine mi corazón y que me muestre cualquier aspecto de mi carácter que no le haya entregado a usted. Ayúdeme a perdonar a aquellos que me han perjudicado para que yo pueda ser libre y vivir así